Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser verificar el ejercicio número 1, verificarlo a la resistencia o a la rotura. Vamos a tirar una repasadita al ejercicio número 1. El ejercicio número 1 decía, en la siguiente losa simplemente apoyada en los dos bordes, calcular el espesor T, la fuerza de pretensado final NP y la excentricidad E, a condición de que las tensiones del hormigón sean las que se indican. Entonces ahí teníamos la viga tenía 10 metros, una carga de 1 tonelada por metro. La sección era un metro de losa agarramos y T de espesor T. Luego la condición era que la tensión sea 120 kilos de compresión cuando esté cargada, y cuando esté descargada, esté comprimida abajo también con 120 kilos por centímetro cuadrado. Muy bien. Luego hacíamos que el módulo resistente de la sección es igual a delta sigma sobre, el momento de la carga viva sobre delta sigma. Y aquí teníamos entonces el delta sigma sería igual a 120 menos 0, porque no hay más que esa, no, la otra es 0. El delta sigma salía a 120. El momento por carga viva sería igual, como la carga viva es de 1 tonelada, entonces calculamos P por L al cuadrado sobre 8, eso me da 12.5 tonelámetros. Luego sacamos el módulo resistente de una sección rectangular, así como la de la losa esta de acá, 1 de ancho y T de altura T. Entonces es igual al momento de inercia baricéntrico dividido entre la distancia del baricentro a la fibra más alejada. En este caso, cualquiera de las dos fibras es igual, ¿no? Porque es simétrica la sección. Entonces el momento sería base por altura al cubo sobre 12. La base es 1 metro, la altura es T al cubo sobre 12. Y la distancia del baricentro a la fibra más alejada, decíamos que es igual para arriba o para abajo, es T medio. Entonces reemplazamos ahí, haciendo simplificaciones, me queda T al cuadrado sobre 6, ¿no? Porque por 1, multiplicado por 1. Entonces, aquí tengo entonces T al cuadrado sobre 6 y bien, esa sería acá. Ahora igual, ¿no? Al módulo resistente igual al momento dividido entre delta del hormigón, ¿no? Delta sigma n. Entonces, el delta es el momento, de la carga viva es 12.5 toneladas por metro. La tensión, el sigma, delta sigma, es igual a 120. Entonces esos 120 lo transformo en toneladas por metro cuadrado, o sea, multiplico por 10 acá. Me quedaría 1200 toneladas por metro cuadrado. Aquí se simplifica esta tonelada con este metro se simplifica con este de acá, y me quedaría entonces, despejando T de esta igualdad de P me queda 6 por 12.5, ¿no? Y este metro al cuadrado que está dividiendo pasa a multiplicar arriba, entonces 6 por 12.5 metros al cuadrado dividido entre 1200. Y le saco la raíz cuadrada a eso y me sale 0.25. Quiere decir que el espesor de la losa tiene que ser de 0.25 para que cumpla esta condición. Entonces, me pide encontrar el espesor, ya está el espesor encontrado. Ahora me pide calcular la fuerza de pretensado final. La fuerza de pretensado final es igual a la tensión media multiplicado por el área de la sección. Entonces, la tensión media sería esta tensión que se ve aquí rayado con rojo, sería la mitad, ¿no? Porque es el triángulo, entonces ahí cabalito es la mitad. Entonces tengo
sigma, que vale 1200 toneladas por metro cuadrado dividido entre 2, sería la tensión media, multiplicado por el área de la losa, que sería 0,25 por 1, o sea, el área de la sección de la losa. Y eso me da igual a 150 toneladas. Ese sería el valor entonces de la fuerza final de pretensado. De ahí me dice cálculo de la excentricidad E. Para encontrar la excentricidad, entonces planteamos la ecuación de la tensión de la fibra inferior cuando en tiempo infinito, o sea, ya cuando ya la estructura está en uso. Entonces tenemos en la fibra inferior, tenemos que la fuerza de pretensado comprime, sería NP dividido entre A, la fuerza constante de compresión, menos el momento que produce la excentricidad en el medio del tramo, NP por E, dividido entre el módulo resistente superior más el momento de la carga muerta dividido entre el módulo resistente superior. El módulo resistente superior e inferior en este caso es el mismo, ¿no? Tiene el mismo valor. La ecuación 4 es sí para las tensiones inferiores. Aquí el subíndice estaría un poquito fallando. Y necesitamos entonces el momento para la carga muerta, el peso propio de la losa. En este caso calculamos el peso propio y tenemos 1 metro de ancho por 0,25 de alto por el peso del hormigón. El peso del hormigón adoptamos 2,4 toneladas por metro cúbico y eso me quedaría entonces 0,6 toneladas por metro lineal. Calculando el momento sería igual al peso propio por la longitud al cuadrado sobre 8, me queda 0,6 por 10 al cuadrado sobre 8, me queda 7,5 toneladas por metro, el momento de carga muerta. Entonces, de esta ecuación 4, imponemos que la tensión, o sea, esta sería cuando esté cargada, la tensión en la fibra inferior sea igual a 0. Por eso le digo aquí, aquí lo cambiaremos mejor, este es el módulo inferior, porque es la tensión inferior la que es igual a 0. Este es inferior. O sea, el valor es igual, ¿no? En este caso, porque es simétrica la sección, pero es sí el módulo inferior. Aquí vamos a poner eso. Ok. Entonces de aquí despejamos, como esta es igual a 0, pasaría al otro lado este con signo positivo, ¿no? Entonces queda sumándose estos dos valores, quedaría NP sobre A más el momento sobre W. Y para despejar multiplicaría el módulo resistente inferior, pasa a multiplicar y dividido entre NP. Esa sería la excentricidad. Entonces, el módulo resistente, tenemos el valor del módulo resistente aquí, ¿no? Es igual a este valor. Como conozco el valor de T o cualquier, y este valor por último está conocido, ¿no? En 12,5 dividido entre 1200 es el módulo resistente, ya sea inferior o superior, por ser simétrica. Entonces aquí reemplazamos 12,5, esto me queda en metros, el módulo resistente se mide en metros cúbicos, ¿no? Ya, si tomo este de aquí, si ustedes se fijan solamente este valor de acá, se simplifica la tonelada y este pasa a multiplicar arriba a metro y queda en metros cúbicos. Entonces, por eso aquí está en metros cúbicos, 12,5 dividido entre 1200 metros cúbicos es eso.
dividido entre el valor de la fuerza del pretensado que calculamos al comienzo, nos dio 150 toneladas la fuerza de tesado. Entonces reemplazo 150 por la fuerza de tesado final, 150, dividido entre el área, que es 1 metro por 0,25 de alto, más el cálculo del momento de la carga muerta, sería 7.5 tonelómetros, dividido entre el módulo elástico, módulo resistente de la sección, que es este mismo valor de acá, 12.5 entre 1.200 metros cúbicos, ¿no? Aquí entonces, haciendo, simplificando unidades, me va a quedar en toneladas sobre metro cuadrado, ¿no? Igual acá, toneladas sobre metro cuadrado. Entonces, perdón, ¿no? Aquí me queda, esto pasa a dividir, y este pasa, quedaría metros sobre tonelada, ¿no? Metros cúbicos sobre tonelada. Y acá me queda tonelada sobre metro cuadrado, entonces simplificando me queda en metro. Haciendo operaciones, entonces, con todos los datos, me da 0.0917 metros la excentricidad. Entonces, esa sería la excentricidad teórica, ¿no? De cálculo, excentricidad de cálculo. Luego, calculamos las tensiones del hormigón en el medio tramo para T igual a 0, para el tiempo al comienzo en el tesado. Luego, para tiempo infinito, N se considera 0,8, estamos considerando en este ejercicio. Las pérdidas de carga serían 20%, ¿no? N sería 0,8 el coeficiente de pérdida. Y además verificar las tensiones para el tiempo infinito, o sea, para tiempo ya en uso. Entonces, para la carga T igual a 0, N, P igual a 150 y P será igual a NP dividido entre N, que vale 0,8, que aquí nos dan. Entonces nos queda 187.5 toneladas la fuerza P de pretensado inicial. Bien, ahora hacemos el momento. El momento va a ser igual, en este caso sería para encontrando el momento, ¿no? ¿Cuál será el momento resultante? Tengo el momento por carga muerta, menos el momento de pretensado. No hay más momentos, ¿no es cierto? Tengo 7.5 por el pretensado, en este caso es la fuerza inicial, serían 187.5 por la excentricidad que hemos calculado recién, que es 0.0917. Entonces, haciendo eso, el momento me queda 9.69. ¿Qué quiere decir eso? Que este de aquí tracciona en la parte inferior y este otro comprime. Entonces quiere decir que está comprimida la parte inferior. La tensión en la fibra superior será igual, entonces, la fuerza de pretensado inicial entre el área menos el momento dividido entre el módulo elástico resistente, perdón, el módulo resistente de la sección de la fibra superior. Bien, se lo puede hacer de esta manera o también se pueden sumar, para no confundirse, se puede sumar cada momento con su respectivo módulo resistente, ¿no? En este caso se lo ha hecho total. Bien. Entonces, al hacer estas operaciones, me queda 180 toneladas sobre metro cuadrado en la parte de arriba. Dividido esto entre 10, porque está en toneladas sobre metro cuadrado, me queda menos 18 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Quiere decir que la viga está traccionada a la parte de arriba, con 18 kilogramos por centímetro cuadrado. Luego, la fibra inferior será igual a la fuerza P sobre el área, el momento dividido entre el módulo resistente inferior, es este. Vamos a cambiar. Bien. Entonces aquí igual reemplazando la fuerza de pretensado inicial entre el área, luego el momento cambia de signo, dividido entre el módulo resistente de la sección, me queda
1.680 toneladas sobre metro, dividiéndolo entre 10, me queda 168 kilos por centímetro cuadrado. Entonces quiere decir que la fibra inferior, que está comprimida con 168 kilos por centímetro cuadrado. Y está bien, pues no hay carga viva, todavía no está actuando la carga viva, está comprimida la fibra inferior. Cuando actúe la carga la va a traccionar. Y ahí es donde vamos a imponer la condición de que tiene que ser cero abajo, ¿no? En este caso está comprimida para el inicio, todavía no hay carga viva, solamente el peso propio. Luego, ya para el tiempo infinito, ya está actuando ya la carga, el peso propio, la carga viva, más el momento de pretensado. Otra vez calculamos el momento de carga muerta, la carga viva y luego el momento de pretensado me da 6.25 tonelámetros. Entonces, aplicando la tensión superior, el módulo resistente superior, reemplazamos la carga ya de pretensado. Final nos salió 150, ya no es como en este caso la carga inicial, ¿no? Es la carga de pretensado final 150 entre el área 1 metro por 0.25 más el momento que hemos calculado 6.25 dividido entre el módulo resistente de la sección. Eso me queda 1.200 toneladas por metro cuadrado. Si lo divido entre 10 me queda 120 kilos por centímetro cuadrado. Y era lo que quería, ¿no es cierto? Para la etapa final, que era esta de acá. La etapa está cargada ya con la carga viva y todo. Queríamos que esté a 120 kilos por centímetro cuadrado la fibra superior. Y entonces eso es lo que hemos conseguido, ¿no? Me da 120 kilos por centímetro cuadrado. Luego calculamos la tensión en la fibra inferior. Entonces aplicamos la fórmula por el tesado final sobre el área menos el momento sobre este es el módulo inferior. En este caso es igual, sino por la simetría. La losa es simétrica respecto a su baricentro. Entonces tenemos la fuerza de pesado final dividido entre el área menos el momento dividido entre el módulo resistente inferior. Haciendo estas operaciones me da 0. O sea, me da 0. Porque esa fue una de las condiciones, ¿no es cierto? Entonces la tensión ahí es 0. Y se cumple entonces que esta de aquí, como esté descargado, está en esta parte de aquí, está comprimida y la tracción es 0. Entonces no existe tracción, está completamente comprimida. A eso es lo que se le llama el hormigón totalmente comprimido. Bien, ahora vamos a hacer la verificación a la rotura. La verificación a la rotura es igual como el que hemos aprendido en hormigón, el cálculo de rotura de una estructura de hormigón, pero en este caso de hormigón armado y con la norma ASTO hay algunas modificaciones. Primero voy a mostrarles la losa. La losa está ahí, ¿no? Tiene 1 metro y vamos a ver cuántos torones adoptamos. La altura útil, como sabemos, la excentricidad. Entonces tenemos la altura útil, es la excentricidad, ¿no? Más la mitad de la viga sería la altura útil. Tenemos la altura total de la losa 25 centímetros. Tengo acá el diagrama de tensión, fíjense, y el diagrama de deformación. En el diagrama de tensión tengo 0.85, la tensión es la misma teoría de ACI, ¿no? Y tengo la altura A, que es menor que la altura C, sería igual a beta 1 por C, para que me dé la altura A. Aquí tengo la fuerza de compresión y la fuerza de tracción. Esto es para el dimensionamiento para el estado límite de resistencia, ¿no? Lo llama ACI. Y igualmente también lo llama ASTO para el límite de resistencia, pero casi la mayoría lo conocen como estado límite de rotura. ¿Listo? Entonces conociendo esto, vamos a empezar. La tensión del hormigón
¿no?, que se adopta o que es para este caso es 300 kilos por centímetro cuadrado. El hormigón pretensado, su tensión mínima es 280, de ahí para arriba. No se ocupan tensiones inferiores a 280 kilos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, con esta tensión de 300, yo calculo el beta 1 que vimos cómo variaba según la tensión del hormigón, ¿no es cierto? Teníamos una ecuación, entonces la ecuación la he copiado, beta 1, reemplazo el valor aquí de 300 y me sale un beta 1 igual a 0,84, ¿no? O sea, está cerca de 285, por eso de 280, mejor 280, su valor de beta es 0,85. En este caso vale 0,84 entonces. La excentricidad nos salía 0,917, no sé si aquí lo podemos ver, aquí, ¿no? Si lo multiplico por 100 me queda 9,17 centímetros. Entonces, la excentricidad es 9,17 centímetros, adoptamos 9 centímetros de excentricidad. El D', o sea, el recubrimiento mecánico sería igual a 25 centímetros dividido entre 2 menos 9, me queda entonces 3,5. En realidad esto no es construible, ¿no? Porque es muy poco recubrimiento mecánico. El diámetro de la vaina, nomás creo que la menor es de 5,1 y para esta que vamos a adoptar 7. Entonces no es construible, pero el ejercicio está planteado así. Ya después vamos a entrar a calcular los detalles, vainas y todas esas cosas. Mientras tanto, teóricamente, tenemos ese recubrimiento. Es insuficiente. Luego tengo la tensión última del acero. La tensión última del acero consideramos 18,000 kilos por centímetro cuadrado. Y la tensión ya después de la tensión final, tensión promedio, adoptamos 0,60 de la tensión final de rotura. Entonces 0,60 por 18,000 me quedan 10,800 kilos por centímetro cuadrado. Luego tenemos que la fuerza final de tesado será igual al área del hormigón de pretensado por la tensión media de tesado del acero de pretensado. Entonces, ahí despejo el área del pretensado, el área del acero de pretensado será igual a la fuerza final de tesado dividido entre la tensión media, tensión final media del acero. Esa quiere decir la tensión ya después de que han sucedido las pérdidas. Entonces aquí reemplazando me queda 150 dividido entre 10,8. Convierto esto en toneladas sobre centímetro cuadrado, me queda 10,8. Me queda el resultado 13,89 centímetros cuadrados, el área necesaria para el pretensado. Bien, ahora si teníamos cable de 7 milímetros, ¿no?, con un área de 0,385 centímetros cuadrados, yo puedo calcular cuántos cables pueden entrar en este área. Entonces calculo el número de cables, sería igual a 1389 dividido entre el área del cable, que vale 0,385 centímetros por cable, y me sale 36,08 cables. Bien, si tengo 36 puntos, si lo divido entre 12 cables para formar un torón con 12 cables, entonces divido 36 cables dividido entre 12, quiere decir que el torón va a tener 12 cables, me salen 3 torones, entonces aproximadamente 3 torones de 12 con diámetro de 7 milímetros. Ese es el torón que se adopta. 3 torones, entonces cada torón tiene 12 cables de 7 milímetros. Muy bien. Hasta ahí tenemos entonces el número de torones estimando esta tensión. Esta tensión cuesta calcularla, pero vamos a ver ahorita ya con el código Ashton. El nuevo código Ashton nos da esta fórmula para calcular la tensión media en el acero de pretensado,
que le llamamos F sub PS y se puede calcular con esta fórmula. Entonces me queda la tensión media será igual a la tensión última del pretensado por 1 menos K por C sobre D sub P. K es un factor que es igual a 2 por 1.04 menos la tensión de fluencia del acero de pretensado dividida entre la tensión última del acero de pretensado. Entonces, aquí tengo una tabla que saqué de la norma. En esta tabla nos dice que la relación entre la tensión de fluencia y la tensión última para cables de baja relajación es 0,9. Nosotros estamos trabajando con un cable de baja relajación, entonces es 0,9. Listo su valor. Si estuviéramos trabajando con cable aliviado de tensión o barra de alta resistencia, entonces sería 0,85, pero no estamos trabajando con eso. Tampoco estamos trabajando con barras de alta resistencia tipo 2, tampoco. Entonces, estamos trabajando con el primero, cables de baja relajación. Bien, si yo, y aquí me dice el valor es 0,28. Si yo reemplazo, entonces, como esto, fíjense, la tensión de fluencia dividido entre la tensión de rotura es 0,9, entonces da lo mismo que digamos que la tensión de fluencia es igual a 0,9 por la tensión última, ¿no? Despejándose, hacemos aquí esta igualdad. Entonces, si yo reemplazo acá 0,9 de la tensión última dividido entre la tensión última, porque eso me dice que es K, entonces me queda, este se simplifica y me quedaría 1,04 menos 0,9 multiplicado por 2. Y eso me da, haciendo esas operaciones, me da 0,28, lo que dice la tablita, ¿no? Da ese valor de K. Muy bien. Ahora, tengo en esta fórmula, me dice C, esta C es la altura del eje neutro y DT es la distancia, la altura útil de la sección. Vamos a mirar un ratito la gráfica de la, aquí tenemos. Entonces, D sub P es esta de acá. Aquí se lo ve más grande. D sub P es del baricentro de la armadura hasta la fibra superior. D sub P, o la altura útil, ¿no? Al baricentro de la armadura de pretensado. Ese sería D. Y C es la altura del eje neutro. Entonces, vamos a ver cómo la encontramos ese valor. Para encontrar la tensión media final, necesito entonces este valor de C, que sería la altura del eje neutro, y la altura útil. Bueno, en fin, la altura útil la puedo conocer porque conozco la excentricidad, ¿no es cierto? Ya sé dónde voy a ubicar el cable. Entonces, esta es conocida. La que no conozco es C. Bien. Entonces, ¿cómo encuentro C? C encuentro haciendo equilibrio de las fuerzas horizontales, es decir, que C sea igual a T. Otra vez nos vemos en la figura acá. C es la fuerza de compresión, tiene que ser igual a la fuerza de tracción, ¿no es cierto? Porque el momento interno de C por Z o T por Z tiene que ser el mismo. Entonces, haciendo equilibrio de fuerzas horizontales, tengo C igual a T. C será igual, entonces, si vemos el diagrama, 0,085 de F'C multiplicado por, en este caso sería A, multiplicado por el ancho, que en este caso sería 100, ¿no? Por B. Entonces aquí vamos a ver cómo lo ponemos. Aquí está. 0,85 de F'C, es la tensión específica del hormigón, por B, el ancho de la losa, que es de 1 metro, por beta 1 por C. Beta 1 por C es la altura del bloque de compresión, ¿no es cierto? Entonces aquí lo ponemos beta 1 por C en vez de poner por A. Bien. ¿Por qué? Porque quiero conocer la altura de compresión. Y esa tiene que ser igual a T. T será igual al área de pretensado, del área de pretensado, del acero de pretensado, por la tensión de pretensado, la tensión media final del pretensado. Entonces, en esta ecuación de acá, C, despejando C, me queda el área de pretensado por la tensión del pretensado final, dividido entre 0,85 de F'C por beta 1 por B. Bien, aquí no conozco pues esta. Si esta es la que quiero conocer, fíjense, C me sale en función de FPS
Entonces este valor me sale en función de FPS. Por lo tanto, aquí yo conozco el área de pretensado, ¿no? Conozco el área del pretensado. Tengo 0.85 de F'C también conozco, beta 1 también conozco, y el ancho de la sección también conozco. Entonces todo esto de aquí sería una constante y llamo constante K' a APS sobre 0.85 F'C, beta 1 y B. A eso le llamo una constante. ¿Por qué? Porque lo conozco, los valores. Entonces calculo esos valores, con reemplazo, calculo ese valor y me sale 0.0006485. Esto me queda en centímetros cúbicos sobre kilo, este valor K'. Y luego reemplazo en la ecuación esta ecuación que dice que se puede calcular la tensión media del pretensado. Reemplazo ahí y me queda entonces, en vez de poner el valor de todo este valor de C, entonces pongo K' por F sub PS sobre la altura útil de la sección. Entonces queda ahí, ¿no? Eso queda. Luego, si agarro y paso a dividir este miembro acá, paso a dividir y paso este miembro que está restando, paso a sumar, me queda igual a 1 esta ecuación. Y de aquí despejo, cuando es cierto, aquí puedo factorizar, fíjense, FPS, F sub PS, mejor dicho, lo puedo factorizar, y luego despejo, me quedaría 1 sobre FPU más K por K' dividido entre D sub P. Entonces yo puedo, ahí tengo todos los valores conocidos, reemplazo todo esto, y me queda 15.624.85 kilos por centímetro cuadrado. Fíjense que ahí tengo la tensión media final del pretensado. Antes valía 18.000, ¿no es cierto? Hemos adoptado 18.000 aquí, ¿no? Y aquí ya también subestimamos, la pusimos muy baja, pero la tensión media final me sale entonces según la fórmula de Ashton, que vale 15.624.85 kilos por centímetro cuadrado. Muy bien, con esta tensión ya conocida, puedo calcular ya la altura del eje neutro, ¿no? La altura del eje neutro reemplazando este valor de tensión. Entonces calculo la altura del eje neutro y me quedaría el área de pretensado por la tensión media final dividido entre 0.85 por F'C. F'C aquí me equivoqué, es de 300, ¿no? 300, yo le puse 350. Entonces es 300. Es decir, ahí está mal, pero este lo he hecho con todos los valores datos. Sería 300 por beta 1. Beta 1, ¿cuánto nos dio? Beta 1, acá lo calculamos al comienzo. 0.84, también ahí tengo que cambiarlo. Beta 1 me da 0.84. Muy bien. Listo. Y por B es 100 centímetros el ancho. Entonces aquí todo lo he hecho con valores de datos. Entonces tengo el área del pretensado. Aquí está 1389 por K103 y K103 es la fuerza de pretensado final, la tensión de pretensado final, dividido entre 0.85 por C66. O sea, aquí en el caso de la fórmula sería la tensión, ¿no? Entonces ese C66 es este valor de acá. O sea, he tomado 300, ¿no? De acuerdo a los datos. El que estaba mal eran los datos que metí typeando. Luego por L66. L66 es el beta 1, que sale 0.84. Y por B, que en este caso B vale 100, es el ancho de la losa. Ahí entonces todo, reemplazando todos esos valores, me da que la altura del eje neutro sale 10.2 de alto. Esta de acá entonces sale 10.2, que aquí bueno, le puse 10.5, es 10.2
la altura del eje neutro. Bien, una vez teniendo la altura del eje neutro, yo puedo calcular la deformación del acero, ¿no? Y en este caso tengo 21.5, que sería la altura útil, menos 10.2 aquí, dividido entre 10.2. Bien, multiplicado eso por 3 por 1000, me va a dar la deformación del acero. Y aquí entonces, aquí hay que corregir, sería 21.5 menos 10.2 dividido entre 10.2. Bien, me sale este valor, ¿no? La tensión 3.3 por 1000. Fíjense que aquí no llegamos ni siquiera al 5 por 1000. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo está nuestro diseño? Nuestro diseño quiere decir que tenemos mucha armadura. Tenemos mucha armadura porque aquí el hormigón va a fallar primero. Ya está a 3 por 1000 y aquí está recién al 3.3 por 1000 el acero. Entonces, esta está sobrearmada y puede haber una falla frágil entonces aquí. Eso nos indica esta. Luego calculo A igual a beta 1 por C, beta 1 es 0.84, 10.2, entonces reemplazando valores, me queda 8.51 el valor de A. Puedo calcular entonces el brazo de palanca. Aquí tengo el brazo de palanca, sería igual a la altura útil menos A media. Entonces aquí tengo, haciendo operaciones, entonces A me sale 8.51, me queda 21.5 menos 8.51 y 2 me da 17.2 el brazo de palanca. El momento resistente de la sección será igual a C por Z o T por Z. Entonces, para el lado izquierdo de esta ecuación, con el hormigón, me quedaría 0.85 de F' por B por A por Z, ¿no? Será igual a el área de pretensado por la tensión media de pretensado por el brazo de palanca. Así, reemplazando estos valores de acá, me sale 37.42 tonelámetros. Y reemplazando el área y la tensión también me da 37.42. Entonces, y es lo que dice acá, tienen que ser igual. Entonces me da eso. Ya he encontrado el momento resistente interno de la sección. A ese momento resistente interno se le llama el momento nominal, ¿no? El momento nominal. Luego tenemos el momento último, es el momento actuante, o sea, debido a la carga mayorada. Y aplicamos la Ashton, porque estamos hablando de la norma Ashton, ¿no? La norma Ashton nos da, ¿dónde está? Aquí está la norma Ashton, pero bien, la norma Ashton nos da en este capítulo, aquí, nos da los factores, fíjense. Tengo los coeficientes de mayoración. Para carga muerta, dice DC, DD, DW, todo aquí me dice gamma sub P. Y gamma sub P está acá en esta otra tablita. Tengo un coeficiente máximo para carga muerta de 1.25 y uno mínimo de 0.90. Entonces tomamos el coeficiente máximo de 1.25. Y para la carga viva, LL, carga viva, incremento por carga dinámica, ¿no? Para fuerza centrífuga, para la fuerza de frenado, para la fuerza peatonal, toda esta carga viva la multiplica por un factor de 1.25. Entonces, siguiendo la resistencia 1, porque este es el estado de resistencia o el estado de rotura, tomando esos coeficientes del momento de carga muerta más 1.75 del momento de carga viva. En este caso, este subíndice le vamos a poner Génova, porque hemos tomado momento de carga muerta, ¿no? Ahí tengo el momento 1.25 de carga muerta. Si nos fijamos acá, el momento por carga muerta, G, 7.5. Entonces tengo ese valor.
1.25 por 7.5, más 1.75 por el momento de carga viva. Y el momento de carga viva lo calculamos también acá. Aquí está el momento por carga viva, nos sale 12.5. Entonces, esos son los valores que reemplazo. Reemplazo acá y me sale este momento igual a 31.3 tonelámetros, el momento último de la carga actuante. Entonces también me dice la Ashton, igual que la ACI, el momento último tiene que ser menor o igual a phi por el momento nominal. En este caso, phi que utiliza la Ashton no lo relaciona con la deformación como ACI. Directamente dice para flexión utilice 0.9. Entonces aquí phi, vamos a poner el valor de phi. Ponemos entonces el valor de phi acá. Será igual a 0.90, ¿no? O 0.9. Bien, ese es el valor de phi. Si yo calculara este momento último con phi, sería 0.9 multiplicado por 37.42, ¿no? Que es el momento nominal que hemos encontrado. Si yo encontrara ese momento, fíjense, me daría el momento último, tiene que ser menor o igual, dice. Entonces, suponiendo ese sería 37 por 0.9. Me sale 33, fíjense, 33.68 tonelámetros, el momento nominal, perdón, el momento último. Pero el momento último es 31.3. Entonces es menor todavía del que requiere la fórmula, pero cumple, ¿no? Porque dice menor o igual, y es menor, entonces cumple. Se cumple, pero no utilizo ese, ¿no? Directamente utilizo el momento último que producen las cargas. Por eso es que pongo ahí este momento último de 31.3 es menor que 37.42. Bien, ahora calculo el factor de seguridad que tiene esa estructura. Sería igual al momento nominal dividido entre el momento debido a la carga muerta más el momento debido a la carga viva. Entonces, haciendo eso me queda 37.42 dividido entre 7.5 más 12.5 me da un coeficiente de 1.87. Casi 2, ¿no es cierto?, de factor de seguridad, entonces. Y de esa manera, entonces, ¿cómo verificamos un elemento de pretensado que se calcula por estado elástico? Lo verificamos con el estado último de rotura, ¿no? Y vemos en qué condición está, si está subarmado, está sobrearmado, y qué factor de seguridad tiene. En este caso hemos visto que tiene un factor de 1.87 y la estructura está sobrearmada, es decir, que tiene mucha armadura. ¿Por qué? Porque el acero de pretensado tendría que pasar del 5 por 1000. Imagínense que la fluencia del pretensado, habíamos dicho que hay dos formas de encontrarlo para los aceros. Una por corrimiento al 2 por 1000, o sea que se desplaza una recta paralela a la recta inicial, esta la vamos a ver, y la otra al 10 por 1000. Y este está al 3 por 1000, quiere decir que ni siquiera se ha deformado el acero y ya el hormigón está al 3 por 1000. Entonces está sobrearmada esta losa. Eso es lo que nos da el diseño, pero es por las condiciones que nos dan también, ¿no? Porque no la hemos diseñado, sino nos han planteado una condición y ahí va. Bien, en el caso de cómo encuentro aquí me da 3 torones de 12,5. Entonces lo que hacemos es 3 torones
¿Cómo lo voy a ubicar? Fíjense, aquí tengo 1, 2, 3, 4, pero aquí actúa la mitad de este área, ¿no? Porque para otro metro de losa va a actuar en la otra mitad, entonces tengo la mitad, 2, 2,5, más la otra mitad serían los 3 torones que necesito. Esa sería la ubicación de los torones. Y la excentricidad sería desde el eje neutro hasta el baricentro de la vaina. Suponemos que ahí está el torón, entonces, que vamos a ver que no es ahí, ¿no? Pero estamos suponiendo ahorita en este caso. Bueno, ahí tenemos el ejercicio número 1 verificado a la rotura, verificado a la resistencia. Vamos a ver el otro ejercicio, el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 era el del viaducto, ¿no es cierto? Teníamos el viaducto. También nos daban un viaducto y nos daban una sección, que esta sección dice que es de tanteo, ¿no? También podríamos haberla hecho nosotros, pero ya en el caso yo, por ejemplo, comprobando, directamente yo hubiera entrado con una altura de 1,37, digamos, desde esta, y de repente hubiera tenido tensiones más bajas, porque aumentaba un poquito la altura. Aquí se ha conseguido la altura de 1,20. Pero es por cuestiones de resistencia, ¿sí? Vamos a ver cómo más o menos lograron este diseño. Entonces quieren un puente, un viaducto de un puente, un paso superior, de una sola vía. Entonces una sola vía y dice con huellero quiere decir por dónde van a pasar las ruedas, ¿no? Sabemos que está a 1,80 más o menos la separación entre ruedas. Y aquí tengo 4 metros. El ancho de la faja de tráfico es de 3,60, el ancho total, o 3 metros también se utiliza. Entonces diseñan esta sección, más o menos esta sección es la sección que propone la AASHTO, así, trapezoidal, cajones trapezoidal. Bien, ¿qué condiciones son entonces? Son que la luz de cálculo sean 100 pies transformándolo a metros, sale 30,48 metros. La luz. Luego el peso de la baranda, 350 kilos por metro lineal, tiene 2 barandas, entonces aquí no está dibujado, pero tiene 2 barandas. La tensión especificada para el hormigón del hormigón de pretensado es 350 kilos por centímetro cuadrado, arriba de 2,80 está bien. La pérdida de carga, el coeficiente de pérdida de carga dice que adopte 0,8, o sea, adoptamos 0,8. Ya este de aquí es el primer tanteo, ¿no? Que yo hice. Y tengo que calcular, para esta sección, tengo que calcular todas las propiedades, el momento de inercia, el área, todo. Y lo hago entonces por medio de coordenada, meto la coordenada de la sección y dibujo aquí, ¿no? Está la sección con sus coordenadas en los vértices. Meto la coordenada de los vértices, acá está. Y también del hueco. Meto las coordenadas del hueco. En este caso, cuando son secciones con hueco, si yo meto las coordenadas en orden, en sentido horario, las coordenadas del hueco las tengo que meter en orden, sentido antihorario, para que me salga negativo y reste este hueco. Entonces, eso es lo que hago y calculo el área. Entonces, el área me sale 1,5 metros cuadrados. Calculo la inercia con respecto al eje. El eje X es este de acá. Y el eje Y, el que está aquí en la simetría. Pero no me interesa esa inercia, primero lo que me interesa es la inercia baricéntrica. Entonces, pero lo calcula también, ¿no? Aquí está la inercia sobre el eje X, la inercia respecto al eje Y, el momento centrífugo de XY. Aquí tengo el centro de gravedad, en X me sale 0, ¿por qué? Porque es simétrica, entonces en X igual a 0. Y Y sub E es 0,7938. Entonces quiere decir que de aquí a 0,79 está el centro de gravedad. La altura de este cajón es de 1 metro más 0,20 sería 1,20. El centro de gravedad está a 0,90 y ¿cuánto? 0,79 mejor dicho. Casi 0,80, ¿no? Está el centro de gravedad. Luego calcula el momento de inercia respecto del eje X baricéntrico, este es el que me interesa, ¿no?
0.2270 metros a la cuarta. Me calcula el momento de inercia con respecto al eje Y baricéntrico, 1.3018. Luego el momento centrífugo del centro de gravedad, el ángulo θ de las tensiones principales y el radio de giro me sale 0.389 metros. Entonces me calcula todo esto, el programita. Con esto ya yo puedo calcular las propiedades de la sección. B, que sería la altura del baricentro a la fibra inferior, le llamo B, sería igual a Y sub G, ¿no es cierto? A sería la altura total, menos Y sub G, calculo A, esta es la altura baricéntrica, se llama A y B, distancia baricéntrica, R, el radio de giro, entonces, ¿no? Y luego, la inercia ahí que utilizamos es la inercia con respecto al eje X del baricentro. Luego calculo la distancia nuclear K sub A y K sub B. K sub A es radio de giro sobre B y K sub B es radio de giro al cuadrado sobre A. Esta distancia nuclear, el núcleo central, es donde si todas las fuerzas que resultantes, las fuerzas de pretensado, si caen dentro de este núcleo, entonces la estructura no va a tener tracción. Eso nos garantiza que no tenga tracción. Por eso siempre se calcula la distancia del núcleo central. Se le llama distancias nucleares, ¿no? La K sub A y K sub B. Luego tengo la evaluación de carga, el peso propio será el área del cajón por el peso específico del hormigón. En este caso adopto 1.5, bueno, el área ya me lo da que es 1.5 metros cuadrados, entonces coloco por el peso del hormigón según la ASTO es 2320. Entonces pongo 2320 multiplicado por 1.5 me sale 3480 kilos por metro lineal. Dividido entre 1000 me sale 3.48 toneladas por metro lineal. Ok, entonces el peso de la baranda, tengo dos barandas por 350 me sale 700 kilos por metro lineal. También dividido entre 1000 me queda 0.70 sobre metro lineal. El peso de la carga, tanto el peso propio como de la baranda, sería, sumando, me sale 4.18 toneladas por metro lineal, el peso total de las cargas permanentes. Luego evalúo la carga viva, el camión de la ASTO, este camión que tiene un peso de 32.000 kilolibras por eje trasero, y el eje delantero tiene un cuarto de esta carga, 38 entre 4, me sale 8 kilolibras por el eje delantero. Entonces serían 8.000 libras, ¿no? El peso del eje delantero. Calculando P, llamamos a esta de acá, P y P cuarta de esta de acá. Entonces estructuralmente así la simbolizamos la carga. 32 kip o 32.000 libras por pulgada, por libra nomás, transformándolo, eso me sale en 14.528 toneladas, estas 32 kits. Luego también me dice que hay una carga que tiene que actuar simultáneamente con la carga del camión. Esa vale 0.64 kilolibras por pie, equivale a 0.953 haciendo la transformación toneladas por metro lineal, que esa se llama la carga de carril. Bien, haciendo entonces operaciones con este tipo, encuentro N en función de la luz del puente y de C. C es la separación que hay entre la resultante y la fuerza más cercana. Encuentro este valor, lo encuentro por medio de derivando el momento, encontramos este valor de C, pues ya lo conozco, ya lo pongo por conocido, y dejo N en función de L y de C entonces. Entonces para cualquier, esto sirve para cualquier longitud de puente, ¿no? Está en función de longitud, y C, que para el camión, este valor, C es una constante nomás, no varía. Entonces, reemplazando esos valores, tengo que N, la ordenada de línea de influencia donde está la fuerza que está cercana a la resultante, N le ponemos, luego a la fuerza que está de P cuarto le pongo N1 y a la otra fuerza trasera le pongo N2. Entonces haciendo operaciones
N sale 7.6034. N1, reemplazando los valores, me sale 5.3704. Y N2 me sale 5.5695. Entonces tengo los valores N, N1 y N2, que es para encontrar el momento máximo en esta posición, ¿no? Según el teorema de Barré. Entonces, empleando eso, tengo para el camión además le aumento el impacto, como son cargas dinámicas, cargas en movimiento. Entonces le aumentamos un coeficiente de 1.33 para resistencia, para el estado límite de resistencia. 1.33 por la carga P por, en este caso, cada carga P por su ordenada, la ordenada que le corresponde. Entonces acá tengo P por N2, que vale esta aquí, P por N2. Luego tengo P por N y P cuarto por N1. Entonces factorizo P y aquí me queda el cuarto, ¿no? Porque este era P cuarto, factorizo P y queda N2 más N más N1 sobre 4. Así es como ya tengo esos valores, encuentro y multiplico por P, que ya conozco el valor de P también, ¿no? Acá está. Solamente reemplazo los valores y me quedaría entonces el valor del momento debido al camión. Ese momento me sale 390.93 toneladas. Ahora dice que simultáneamente con ese tiene que actuar una carga de carril. La carga de carril es una carga distribuida, ¿no? La carga distribuida, que esta de aquí que vemos vale 0.953. Esa carga distribuida, entonces, también para encontrar en ese mismo punto sería la carga multiplicado por el área de la línea de influencia. Me queda Q por el área que sería N por L sobre 2, el área de este triángulo. Reemplazando me sale 110.46. Según la ASO deberían actuar simultáneamente las dos, pero si es de una sola vía. Entonces, imagínense, no van a estar... ¿Y esta carga qué representa? Esta carga lo que representa son los camiones más pequeños, la carga de los camiones más pequeños. Entonces, en autopistas, pues, en grandes puentes, hay camiones grandes en un carril de puente, hay camiones pequeños, autos en los otros carriles. Ahí se justifica, pero en un puente de una vía, entonces, o bien meto el camión o bien meto la carga de carril. Entonces, en este caso hemos considerado solamente el camión. Muy bien, ahora calculamos el momento resistente necesario. De acuerdo a la fórmula aproximada que estudiamos, me da que el momento inferior puedo calcularlo yo con el momento de la carga viva dividido entre 0,7 de la tensión media del hormigón. Entonces, aquí reemplazando el momento de carga viva y el momento de la tensión media del hormigón, asumimos que sea 0,55 de la tensión especificada del hormigón. Esta es la sigma prima H. Entonces, pongo el momento por carga viva, 390.93 toneladas, dividido entre 0,7 por 0,55 por la tensión del hormigón. En este caso, la tensión del hormigón es 350. Entonces, aquí está 350, pero quiero trabajar todo en toneladas por metro cuadrado, entonces lo multiplico por 10 y quedarían 3.500 toneladas por metro cuadrado. Esta parece que es la vista. Vamos a ponerlo en vista de página de diseño. Ya, ahora sí. No, es que la letra no me entra bien, entonces no se podía analizar. Estábamos aquí, ¿no? Calculando el módulo resistente inferior necesario. Entonces, con eso me sale 0,29 metros cúbicos el módulo resistente inferior. Muy bien. Con estos datos que calculé, puedo calcular el módulo resistente inferior también. Fíjense que el módulo resistente inferior es igual al momento de inercia dividido entre B. Y tengo esos valores, ¿no es cierto? Aquí en la figura, aquí,
tengo estos valores, entonces B aquí es igual y el momento de inercia también tengo aquí igual, entonces tengo esos valores. Y aquí incluso lo he puesto los valores, ¿no? El A, B, el momento de inercia y el área lo pongo. Entonces aquí reemplazo simplemente el momento de inercia dividido entre B y redondeo a 3 decimales y me sale 0.286. El necesario es 0.29. Entonces 0.29 con 0.29 casi es igual, ¿no? O sea, si yo hubiera redondado a 2 decimales seguramente me daba 0.29. O sea, un poquito menor, pero podemos considerar que ya estamos satisfaciendo, digamos, el módulo resistente necesario. Entonces esa figura satisface, esa sección que está dibujada satisface el módulo resistente. Hubiera sido un poquito más grandecita, así, ¿no? Para que sea mayor o igual a este módulo. Bien, y calculo el módulo resistente superior también, que sería I sobre A. Y ese módulo resistente también me da el momento de inercia dividido en la distancia superior y me queda 0.559 metros cúbicos. Entonces tengo luego el rendimiento de la sección, veo el rendimiento de la sección y me da el radio al cuadrado dividido entre A por B. El radio al cuadrado es igual a I sobre A, también puedo expresarlo en función de la inercia y del área. Y eso me da 0.469. Teníamos la resistencia en los módulos, el rendimiento, aquellos que tenían mayor a 0.50 decíamos que eran estructuras esbeltas. Entonces esta está un poquito acercándose, ¿no? También no es una estructura esbelta, es un cajón. Luego calculamos las distancias nucleares, que es R sobre A, las distancias nucleares que están aquí. Fíjense, R cuadrado sobre A es KB, R cuadrado sobre B es KA. Entonces aquí también la calculamos. Aquí, ¿no? Calculamos KB y KA. Entonces 0.373 y 0.191 serían las distancias nucleares. La superior y la inferior. Bueno, determinación de la excentricidad. Tenemos el momento por carga muerta, la carga muerta por N por L sobre 2. Este momento por carga muerta me sale 4,844 tonelámetros. Ahora, para tener la idea de la excentricidad, tenemos la fórmula aproximada que es igual a E igual a K más 2K por el momento de carga muerta dividido entre el momento de carga viva. Como K son diferentes, KA y KB diferentes, tomamos la media de las dos como K. Entonces tomamos K promedio y promediamos esta más esta dividido entre 2, promediamos y eso nos da 0.28 K promedio. Con ese K promedio entramos a la fórmula, tenemos 0.28 más 2 por 0.28 por el momento de carga muerta dividido entre el momento de carga viva nos da 0.97 metros la excentricidad. Bien, pero 0.974 metros es mayor que la distancia del baricentro a la fibra inferior, porque B es 0.79, quiere decir que esta excentricidad no puede entrar en esa sección. Esta sería una excentricidad teórica, ¿no? No puede entrar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que calcular la excentricidad real que entre en la sección. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, tenemos que determinar cuántos torones vamos a poner. Entonces, en ese caso, hacemos lo siguiente. Calculamos la fuerza de pretensado final, que sería igual al momento total dividido entre 0.65 de la altura total de la viga. Esto por la fórmula aproximada. ¿Se acuerdan que hicimos una demostración de fórmula? Entonces aplico una de ellas. Tengo el momento total, sumo los dos momentos de carga muerta más carga viva, dividido entre 0.75 de la altura total, que esta altura total es 1.20. Me sale la fuerza de pretensado final, me sale 1.122.2 toneladas que necesito yo de fuerza de pretensado final. Entonces, para ello, adopto, en primer lugar, para saber cuántos torones voy a adoptar,
adopto 12 torones de media. 12 torones de media tiene una capacidad de 230. Eso lo vimos, ahorita le voy a mostrar, aquí está. Bueno, no estoy compartiendo, voy a compartirlo con ustedes. Torones de 230 son 12 torones de 12, y dice su capacidad es 230 y es de 12 torones, entonces tengo 230 estos torones. Eso voy a utilizar entonces. Fíjense, en primer lugar tengo que calcular cuánto es su capacidad admisible, ¿no? Su capacidad de los torones. Yo sé que la capacidad última del torón es 230, según el catálogo. Entonces, por 0,60 voy a tener la capacidad ya admisible, sería 138 toneladas por tendón. Entonces, divido 1.122.2 toneladas, dividido entre 138 toneladas por tendón, y me sale 8.13 tendones. Adopto 8, un poco menor, ¿no? 8 tendones. Esos serían tendones de media de 12, ¿no? 12 torones por cada, son los tendones de media. Entonces, estos tendones, como yo adopto 8, entonces voy a poner en la parte inferior 6, ¿no? Y ahí 6 huecos son las vainas, 6, y 2 arriba. ¿Por qué? Porque todos tienen que ir variando, de acuerdo a cómo va avanzando la viga, estos van a ir variando de forma parabólica. Y estos otros van a permanecer rectos, entonces, estos 4 de aquí. Y estos otros pueden variar, entonces, ahí sobre el ancho de los lados del cajón. Entonces, adopto eso, 8, y adoptamos un recubrimiento geométrico de 4 centímetros, más el diámetro de la vaina 7.5. Entonces, y aquí adopto una distancia de 0,20 al baricentro de la vaina, y calculo entonces el baricentro de todas esas vainas, calculo, y me da 12.5. Fíjense, son 8 vainas, 8 áreas de la vaina, y eso aquí tengo la primera a 10 centímetros, la segunda a 20, entonces aquí están. Y luego calculo Y sub G, me sale 12.5 centímetros del baricentro. Si ese es el baricentro, entonces yo puedo calcular la excentricidad del baricentro, sería B, que es la distancia del baricentro a la fibra inferior, menos Y sub G, que sería el baricentro de los torones. Me queda entonces 79,4 menos 12.5, me queda una excentricidad de 66.9 centímetros. Esa sería la excentricidad que tendría la estructura de aquí hasta acá, ¿no? Desde el baricentro hasta el baricentro de los tendones, y esa sería E. Entonces E me sale 66.9. Bien, una vez teniendo esa excentricidad, recalculamos la nueva fuerza de pesado, o sea, recalculamos de nuevo la fuerza final de pesado, que me dice que es igual al momento total dividido entre la excentricidad más la distancia nuclear superior. Entonces, el momento, sumo los dos momentos de carga muerta más de carga viva, y pongo la excentricidad que he calculado, me da 66.9 en metros, entonces la pongo, más Ka, que sería la distancia nuclear superior, que la hemos calculado acá, R al cuadrado sobre B es la distancia nuclear superior, entonces me da 0.191. Bien, coloco eso y calculo de nuevo, y me sale entonces una fuerza de pretensado final igual a 1017.8 toneladas. Entonces, antes me salía ¿cuánto la fuerza final? Fíjense, me sale 1122. Ahora la fuerza de pesado final me sale 1017.8 menos. Bien, reviso entonces cuánto de fuerza voy a tener por tendón, y tengo entonces 1017.8 toneladas dividido entre 8 tendones, me sale 127.2 toneladas por tendón, y está bien, es menor que 138, que es la que calculamos acá, ¿no es cierto?
la tensión admisible del tendón, aquí está la capacidad, 138. Y ya con esta nueva fuerza me sale 127.2, menor que 138, entonces está bien, no hay problema. Lo grave sería que nos hayamos pasado de esa fuerza. Luego ahora verificamos las tensiones superior para el estado inicial y la tensión inferior y superior para el estado inicial, igual para el estado final, tensión superior e inferior. Eso se va a hacer siempre. Entonces, calculamos la fuerza de pesado inicial. Si nos dicen que N adopte 0,8, entonces calculo NP dividido entre N me da 1272.2 toneladas. La fuerza de pesado inicial sería esta. Entonces, teniendo esa fuerza de pesado, luego calculo el peso propio nomás de la estructura, ¿no? Eso me da 403.2 tonelámetros su momento por peso propio. Luego hago mi diagrama de tensión. Tengo esta fuerza, se traslada al baricentro. Al trasladarla, yo también pongo una fuerza igual y opuesta, entonces genero un momento, ¿no es cierto? Entonces tengo una fuerza en el baricentro, es una tensión uniforme, P sobre A. Luego tengo el momento, que sería P por la excentricidad E, aquí está dibujada la excentricidad desde el baricentro del acero hasta el baricentro de la sección. Entonces queda P por E, y esto A sobre AR es el módulo resistente en función de la distancia A baricéntrica, el área y el radio al cuadrado. Entonces este solamente es una cambiando fórmula y la expreso en función de esta. Luego tengo la tensión superior debido a las cargas de peso propio. Esa sumatoria de esta fuerza tienen que ser menor o igual a la tensión de tracción del hormigón, a la tensión admisible de tracción del hormigón. O en todo caso puede ser cero, o incluso puede estar comprimida, mejor si queda comprimida, o cero. Pero lo más desfavorable es que tenga algo de tracción, pero que sea menor o igual a la tensión admisible de tracción en el hormigón para la etapa final. Para la etapa inicial, estamos ahorita para la etapa inicial. Luego en la fibra inferior tengo la compresión de la fuerza de pesado, tengo el momento de pesado, en este caso la fuerza está comprimiendo la fibra inferior, entonces aquí está la compresión, y la fibra superior está traccionada, negativo le ponemos. Luego tengo el momento, P por E es el momento. Luego tengo el módulo resistente, que sería transformado en función de la distancia B, el área y el radio de giro al cuadrado. Y por último tengo la tensión debido a la fuerza de gravedad. En una viga siempre la tensión debido a la fuerza de gravedad tracciona la fibra inferior, y aquí está traccionando negativo, ¿no? La tensión debido al peso de la viga. Si sumo estas tensiones, tiene que darme esta compresión. Se supone que esta es fuerte, esta compresión. Tiene que ser menor o igual a la tensión admisible del hormigón para la etapa inicial, entonces esa fibra. Y de ahí sacamos dos ecuaciones, entonces, ¿no? De la ecuación superior, la tensión superior, reemplazo los valores y me sale, o sea, teniendo P sobre A, factorizo, ¿no? De la tensión superior, esto factorizo P y el área, y me queda, fíjense, de la primera tensión me queda 1, menos el momento me queda E por A dividido entre el radio de giro al cuadrado, más me queda la tensión debido al peso, es igual al momento del peso propio, dividido entre la inercia y la distancia del baricentro a la fibra superior, que sería A, ¿no? Pasa a multiplicar acá, y la inercia la dejamos en función de A por radio de giro al cuadrado. Bueno, reemplazando, me da 4.7 kilos por centímetro cuadrado en la fibra superior. ¿Qué quiere decir eso? Que está comprimido, aquí hay algo de compresión. Está bien, no es gran cosa la compresión, está bien. Lo grave es que nos saliera negativo y estuviera fuera
de la tensión admisible de tracción. Entonces no se produce fisura, está comprimida la fibra superior para el estado inicial, ¿no? Solamente cuando está pesando y está el peso propio. Luego para la fibra, bueno, aquí está la operación reemplazando los valores. Para la fibra inferior, esta sería la ecuación de la fibra inferior, entonces reemplazo los valores y me queda menos 11.2 kilos por centímetro cuadrado. Esta de aquí, que debería darme compresión, me sale un poco traccionada, quiere decir que las cargas son pesadas nomás y tienen tracción, ¿no? 11.2. Esa tracción de aquí, lo único que tiene que ser menor también de la tracción admisible. Y menos, creo que después la calculamos, vamos a ver cuánto es. En este caso nos da 11.2. Aquí están las operaciones, me da en toneladas sobre metro, lo divido entre 10 y me da en kilos por centímetro cuadrado. Ahora para verificar las tensiones para tiempo igual a infinito, me queda igual al momento, sumo el momento total, sería el momento debido al peso propio, más las barandas, más el peso de carga viva. Entonces actúan todas ya aquí y me sale entonces ya 875.3 toneladas por metro el momento total. Bien, otra vez tengo mi sección, las tensiones que actúan superior e inferior, me hago yo un gráfico, siempre es bueno hacerse este gráfico y comienzo a calcular la tensión superior, ¿no? Me queda NP factorizando, ya pongo la ecuación y reemplazo y me queda el momento de la carga superior, fíjense, aquí tiene que ser menor o igual a la tensión admisible del hormigón y me da 102.6 kilos por centímetro cuadrado. ¿Cuánto sería la tensión admisible de un hormigón de 350? La mitad hemos dicho, ¿no es cierto? 0,5 de la tensión especificada. Entonces, de 350, la mitad sería 125 por ahí, ¿no? Más o menos. Y aquí me da 175, aquí está calculado. 350 sobre 2 me da 375. Entonces es menor que la tensión admisible del hormigón en la fibra superior. Ahora, en la fibra, estos son todos los cálculos. Me da 1026 toneladas por metro cuadrado dividido entre 10, entonces me da 102.6. Está bien, entonces es menor. Ahora en la fibra inferior, la tensión de la fibra inferior, entonces planteo la ecuación, el resultado de la ecuación y reemplazo los valores, me da menos 0.141. Me da 1.41 toneladas metro cuadrado, dividido entre 10 me queda 0.141. Casi cerca de cero, ¿no es cierto? Esta tensión, pero tiene algo de tracción. Eso es lo único que tengo que fijarme, debería darme cero, ¿no? Esta tensión debería ser cero, pero me da un poquito de tracción, pero casi tiende a cero, ¿no? Este valor. Lo que tengo que hacer es ver si la tensión admisible a tracción sea menor que esta sea menor que la tensión admisible a tracción. Entonces calculo la tensión de rotura a tracción. Esta es la tensión de rotura a tracción que se llama módulo de rotura. Entonces, 7.5 por lambda por la raíz cuadrada de F'(c). Esta es para unidades inglesas. Entonces la transformamos a unidades del sistema MKS, multiplico por el factor de transformación de la resistencia para convertirla a esta resistencia a kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Y le saco raíz, multiplico por esto y me queda 1.99. Entonces lo redondamos a 2 por la raíz cuadrada de F'(c). Lambda lo hacemos igual a 1 porque estamos hablando de hormigones pesados. Lambda entra en juego cuando estamos hablando de hormigones livianos. Entonces 1 vale para hormigones pesados. Entonces me quedaría 2 por la raíz cuadrada de F'(c). Haciendo la operación me queda 37.42 kilos por centímetro cuadrado que aguanta el hormigón. Pasa de esta fisura y se rompe. Entonces
la admisible sería la mitad de esta, ¿no es cierto? La tensión admisible de rotura sería la mitad. Entonces agarro y divido entre 2 y me queda 18.7, que sería la mitad. 18.7 y acá tenemos 0.14, o sea, no estamos, o sea, esto tiende a 0, es nada. Entonces está bien, nomás el cálculo, no hay problema de fisuración. Muy bien, hasta ahí es lo que hicimos. Ahora vamos a hacer la verificación a la rotura, ¿no? Todo lo que hemos calculado aquí es tensión, nada más, tensiones y tensiones, y la fuerza, por supuesto, de tesado. Pero ahora vamos a verificar a rotura, ya, a la verificación a resistencia última, se llama en Astor y en ACI, pero generalmente la conocemos como la verificación a la rotura. Entonces, ponemos eso, no hay problema, aclarando. El cálculo de la altura útil, hacemos D sub P, se llama la altura útil, que sería, acá tenemos el gráfico, D sub P sería desde la fibra superior hasta el baricentro de las vainas, ¿no? Ahí tengo D sub P. Calculamos entonces, sería la altura de la viga, que vale 1,20 de altura el cajón, menos la altura del baricentro. La altura del baricentro lo calculamos, ¿de acuerdo? Acá para calcular la excentricidad, aquí la calculamos. Entonces calculamos la excentricidad. Entonces tengo este valor, vale 12.5 centímetros para calcular la altura útil del pretensado. Entonces sería la altura de la viga menos el baricentro de los torones o de las vainas, ¿no? Me queda 1.075 metros de altura útil. Ahora el área del acero de pretensado. Como tengo 8 torones, 8 cables, mejor dicho, y son torones de 12, ¿no? Torones de 12, entonces tengo 12 por 0.987, que es el área por 12, y por 8 me da 94.75 centímetros cuadrados. Ese sería el área del acero de pretensado. Bien, la tensión especificada, ¿no? La tensión especificada para el hormigón pretensado es 350. Calculo el beta 1, que es para ver las tensiones del bloque de compresión, me da 0.802, el beta 1. Muy bien, teniendo eso, calculo la tensión media del pretensado, o sea, la tensión media en el acero de pretensado por medio de la fórmula Fp sub S igual a Fpu por 1 menos K por la altura del eje neutro dividido entre la altura útil de la sección. K es una constante, ¿no? Y ya vimos como es K igual a 2 por 1,04 menos la tensión de fluencia dividido entre la tensión última del acero de pretensado. Como estamos utilizando cable de pretensado, y para este cable, aquí si lo vemos en nuestra tablita que teníamos acá, aquí fíjense, para este torón 230 que tiene 230 de capacidad de 12 torones, la resistencia es de 18.900 kilos por centímetro cuadrado. Entonces utilizamos esa subresistencia. Bien, entonces ese cable entonces de baja relajación equivale a 0,9, vimos en la tablita, ¿no? 0,9 de la tensión última, entonces reemplazo y otra vez me sale el valor de K igual a 0,28 porque son cables de baja relajación. Entonces K 0,28 tengo el valor de K que sería para calcular este de aquí, ¿no? Ya tengo este valor de K, pero me falta C y DP. Bueno, DP ya está calculada, que es la altura útil de la sección. Entonces, calculo C, o sea, C, pongo todo esto en una constante K', calculo esa constante K', me sale 0.00993 centímetros cúbicos sobre kilo. Luego la fuerza, esta fuerza que tenía acá en
esta de aquí, esta fórmula que me sale aquí, ¿no? Agarro y saco mínimo común divisor, encuentro y luego la multiplico para tener una formulita igual, ¿no? Esta, para tener otra formulita que me va a dar el mismo resultado. La fórmula del acero de tesado, media, la tensión media será igual a la altura útil por la tensión última dividido entre la altura útil más K por K' por la tensión última del acero de tesado. Esa es la misma que la del otro lado, nos da el mismo resultado, ¿no? Sino que haciendo más operaciones. Y me queda la tensión media, entonces, de tesado, me queda 18.000.18.8 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Y entramos con 18.900. Entonces, me queda esta tensión. Calculo, entonces, con esta tensión, calculo el centro, el eje neutro, mejor dicho, de la sección. El eje neutro sería el área de pretensado, que le calculamos, la tensión media del pretensado, sobre 0,85 de F'C, que es la tensión especificada del hormigón, beta 1 habíamos calculado también, y B, que sería el ancho, en este caso, del cajón. Beta 1 hemos calculado, ¿no? 0,802. Entonces, aquí ya conociendo la tensión media, ya reemplazo y encuentro la altura del eje neutro. Me sale 17.9 centímetros la altura del eje neutro. ¿Qué significa? Que el eje neutro cae en la losa superior del cajón, ¿no? Si vemos el dibujo acá, esta altura de acá vale 20 centímetros y me sale el C, el eje neutro, la altura del eje neutro me sale 17.5, quiere decir que cae sobre esta losa. Si cae sobre esta losa, entonces lo que está abajo se supone que está fisurado, entonces no entra en el cálculo y calculo como si tuviera una viga rectangular de este ancho B del cajón. Entonces, lo mismo que se emplea en hormigón armado, ¿no? La misma teoría. Entonces tengo C, 17, puedo calcular A, es beta 1 por C, me sale 14.35. Calculo la deformación del acero en función de la altura útil y de C, ¿no? Y de la deformación del hormigón, que es 3 por 1000, me sale 0.15. Entonces está bien este caso, entonces tengo está trabajando como una estructura dúctil, porque ese valor es mayor que el 0.05, o sea, mayor que el 5 por 1000. Eso nos indica que el que va a fallar primero ahí sería el acero, ¿no es cierto? Pero estamos trabajando en la ductilidad. Fíjense que encontramos la tensión de fluencia solo al 10%, o sea, sería 0.1. Hemos entrado al límite de fluencia y ya está fluyendo el acero entonces acá. Entonces estamos frente a una estructura dúctil, ¿no? Y está bien, entonces no, esta vendría a ser una estructura subarmada, digamos, teóricamente, ¿no? La primera que fallaría sería el acero si seguimos incrementando la carga. Pero está bien, el diseño es dúctil, es aceptable. Bueno, una vez verificado eso, nos vamos y calculamos el brazo de palanca, que sería la altura útil menos A sobre 2. Haciendo esto, como ya tengo el valor de A, me sale 1.03 metros del brazo de palanca. Calcula el momento nominal. El momento nominal sería igual a la fuerza C, ¿no? Por el brazo de palanca, o T por el brazo de palanca, tienen que darme igual. Entonces verificamos eso. Tengo para el hormigón 0.85 de F'C por beta 1, por B, por C, por Z. Reemplazando, entonces tengo 0.85. El hormigón, en vez de trabajar en kilos por centímetro, lo divido en 3000 para trabajar en toneladas por centímetro cuadrado. Por beta 1, que hemos calculado, sale 0.802. Por el ancho del cajón, el ancho de la losa, 400 centímetros. Por
C, y C es 17,9 por C, porque al multiplicar delta 1 por C me da A. Entonces, ese valor y multiplicado por Z, que es el brazo de palanca, que me da 1.03 metros. Entonces, estos centímetros cuadrados con este centímetro por centímetro me da centímetro cuadrado, se simplifica, y el resultado me va a dar toneladas por metro. Entonces, me queda 1.712.89 tonelámetros que aguanta la sección nominalmente, ¿no? El momento interno. Verifico con el acero el área de pretensado por la tensión media por el brazo de palanca. El área de 97.75, la tensión media que calculamos nos salió 18.018.8, entonces la transformo a toneladas por centímetro cuadrado por el brazo de palanca. Entonces, como el área está en centímetros cuadrados, se van con estos centímetros cuadrados y me van a quedar toneladas por metro. Haciendo operaciones también me da entonces 1.712.89 tonelámetros, ¿no? Tiene que ser igual. Se comprueba, está bien. Ahora calculo el momento último de este puente según la norma ASTO. Entonces sería igual a 1.25 del momento por carga muerta más 1.75 del momento por carga viva. Entonces tengo 1.25 por 484.4 el momento por carga muerta, más 1.75 por 390.93 el momento por carga viva del camión. Haciendo operaciones me da 1.290 tonelámetros el momento último, digamos, solicitante. Entonces, igual, el momento último tiene que ser menor o igual que 0,9 del momento nominal. Phi vale 0,9. Si hago esta operación, entonces me queda menos. O sea, este valor me queda, vamos a ver, 0,9 por este me queda esto, 1.542. O sea, en lo que puede aguantar. Pero todavía menos, este es menor, es de 1.290, por eso lo pongo, este todavía es mayor a 1.290. Calculo el factor de seguridad, que sería el momento nominal dividido entre el momento de fuerza de gravedad más el momento de carga viva. Eso nos da, o sea, el momento nominal que hemos calculado es 1.712.89 dividido entre el momento debido a la carga permanente más el de la carga viva. Me sale un coeficiente de seguridad de 1.96, casi igual a 2 también, ¿no? Y de esa manera entonces hemos verificado que a rotura también tiene gran seguridad la viga, casi estamos con un coeficiente de seguridad igual a 2, ¿no? Aquí tenemos los esquemas de tensión, ¿no? El brazo de palanca, las deformaciones del hormigón y las deformaciones del acero, por eso está el acero de influencia acá, ¿no? Aquí al 3 por 1000 está la distancia, y con eso se hace la verificación entonces a rotura de este puente tipo cajón. Entonces simplemente hay que hacer más ejercicio para ejercitar un poquito más la fórmula, cómo se calcula, pero los que han llevado hormigón 1 más o menos se dan cuenta, ¿no? De ACI son los mismos, casi los mismos pasos. La única diferencia es que Phi en la ASTO no depende de la deformación del acero, ¿no? En ACI sí depende de la deformación del acero. Simplemente aquí hice el cálculo de la deformación del acero para ver en qué tipo de diseño estoy, si es dúctil o frágil. Este del cajón me sale un diseño dúctil, o sea, ahí ha pasado el límite de influencia del 10%. Aquí en la diapositiva, creo que en una parte al final, no es en esta. Y fíjense en la diapositiva, en la tensión de formación del acero, hay dos formas de encontrarla. Una dice que es al 2 por 1000, esta está en por 1000, estas deformaciones. Y se corre una recta paralela,
¿no? Paralela al 2 por 1000, y donde intersecte, ahí encontramos la tensión de fluencia de ese acero. Entonces depende de su curva, tensión de formación del acero, para encontrar la tensión de fluencia. No se la conoce, o sea, no se la conoce así como hemos visto, hasta donde empieza y se deforma, no. La otra forma de calcular la tensión de fluencia en estos aceros de pretensado es también al 10 por 1000, aquí al 10 por 1000, que equivale al 1%, de aquí está con línea punteada donde intersecta, ahí encontraría la línea de fluencia para este acero. O sea, hay de dos formas para encontrar la línea de influencia, perdón, para encontrar la tensión de fluencia, no la línea de influencia. Entonces, y se encoge el menor, entonces, del corrimiento, y al 1% o al 10 por 1000, se agarra el menor, esa será la tensión de fluencia del acero. ¿Listo? Entonces, en esta deformación que en el cálculo que hemos encontrado al calcular la deformación, ¿dónde estaba? Aquí, al calcular esta deformación me sale 0.15. Si lo multiplico por 1000 voy a tener 15 por 1000, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que al 10 por 1000 entró influencia el acero y ahorita ya está influencia el acero. Entonces este diseño es un diseño dúctil, ¿no? Todavía, y el acero tiene para más todavía. Creo que estos aceros de pretensor tiene hasta el 30 y tanto por ciento, 30 y tanto por 1000 de deformación. Entonces tienen gran deformación y alta resistencia. Por eso le ponemos OK, este está bien. En cambio, en el primer ejercicio de la losa, la deformación del acero, fíjense, la deformación del acero es 0.0033, o sea, 33. Eso equivale a 3.3 por 1000. Casi es igual, este está al 3 y este estaría al 3.3 por 1000. Aquí está equivocado el valor. Entonces, en este diseño quiere decir que hay mucho acero. Y aquí lo que me indica es que esta losa va a fallar, lo primero que va a fallar es el hormigón. Tiene mucho acero, entonces, ¿no? Habría que cambiar el o aumentar la altura o algo para que este hormigón fluya un poco y estemos trabajando en un estado dúctil, ¿no? En una falla dúctil. Y no, aquí esta sería una falla, estaría en el punto de transición entre falla frágil y falla dúctil esta de acá. Entonces, eso nos da con la losa, pero con el cajón nos da bien. Con el cajón nos da bien. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Yo se lo voy a pasar, por supuesto, lo voy a pasar en PDF, ustedes lo miran. Yo les recomiendo que ustedes lo vuelvan a pasar a un cuaderno hacia pulso. Esa es la única forma de aprender. No lo miren como leyendo un periódico. Esto hay que hacer, el número hay que hacerlo, hay que volverlo a recalcular. Practiquen con su maquinita, aunque sea, vuélvanlo a reescribir en su cuaderno y ahí se van a ir dando cuenta y van a ir aprendiendo entonces. No sé si tienen alguna pregunta.